Bien, de nuevo buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por permanecer en esta programación del Encuentro Nacional de Narrativa, su segunda versión. A las personas que se conectan con nosotros por medio de la señal de TV Peñol, redes sociales desde la Alcaldía del Peñol, todo por mi gente. Gracias por estar ahí conectados. Vamos a continuar con la programación que tenemos prevista para esta tarde. Tendremos a continuación la escritora Carolina Sanín. Ella ha preparado para nosotros la charla titulada Ser del otro lado de la tierra, una lectura del cuento Ojos de perro azul de Gabriel García Márquez, y a quien nos encanta tener acá y le damos la bienvenida a este escenario. Carolina Sanín es colombiana, autora de El Sol 2022, Tu cruz en el cielo desierto 2020, El ojo de la casa 2019, Somos luces abismales 2018, Los niños 2014 y Ponqué y otros cuentos 2010. Entre otros, obtuvo un doctorado en literatura hispánica de la Universidad de Yale, ha sido profesora de literatura en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, ha sido columnista del Espectador, Semana.com, Semana Sostenible. La antología Pasar Fijándose 2021 recoge algunas de sus columnas. Ha sido actriz de cine, entrevistadora en televisión y conversadora en podcast. 2 talleres y cursos de literatura abiertos al público. Nos complace tenerla a ella en este escenario del Encuentro Nacional de Narrativas y, por supuesto, a todos ustedes. Bienvenida, Carolina. Buenas tardes. Quiero agradecer al municipio del Peñol por la invitación y a Pedronel, que fue quien se puso en contacto conmigo. Se oye bien, ¿verdad? Si no se oye bien en algún momento, díganme, por favor, en vez de oír todo sin oírlo, que sería, por ejemplo. Bien. Voy a hablar hoy sobre el cuento Ojos de perro azul de Gabriel García Márquez. Fue un cuento que se escribió en 1950, o sea, cuando García Márquez tenía 24 años. Fue uno de los primeros cuentos que escribió, o por lo menos que fueron públicos. Luego se publicó mucho después en el libro Ojos de perro azul, que reunía este y otros cuentos tempranos. Se lee muy poco la obra temprana de García Márquez, que para mí es la más importante, tal vez por ser seminal. Realmente en este cuento en particular está todo lo más importante que él dijo sobre la naturaleza americana, que para mí es su tema y su descubrimiento. En este cuento que les voy a contar y luego les leeré fragmentos, se descubre o se teoriza sobre qué es el sueño, sobre nuestra relación con el dormir y el sueño y la relación que tenemos con otros mundos y con la posibilidad de pasar entre un mundo y el otro, y sobre el amor, y el amor también como la posibilidad de el puente o el paso mejor entre dos mundos, sobre la ley de la gravedad, que es otra manera de decir el amor, y sobre la orbitación universal, que es otra manera de decir el amor, y sobre el viaje, que es otra manera de decir la condición de los americanos, de los habitantes del Nuevo Mundo, y en última sobre la formación y el sentido del barroco. Todo eso lo explicaré más adelante. Y en medio de todo esto es un estudio sobre la mirada, sobre la dirección de la mirada, la extensión de la mirada, es decir, sobre la óptica. Saben ustedes que la óptica es una causa y una consecuencia del descubrimiento de América. Las exploraciones en óptica, los inventos de los lentes para ver más cerca, para ver lo que está cerca más grande y lo que es minúsculo más grande, y para ver más cerca lo que está muy lejos, es una consecuencia de haber llegado al otro lado de la Tierra y haber alcanzado el otro mundo que siempre es invisible. Bien,
Les voy a contar este cuento de Ojos de Perro Azul, lo cual ya implica una perversión, porque les voy a contar un cuento que no lo han leído y no lo voy a contar como está escrito. Voy a contar el argumento de un cuento cuando en realidad lo menos importante de cualquier cuento que valga la pena es el argumento. Y luego trataré, perdón, de leer entonces algunos fragmentos. Lo contaré en otro orden y luego volveré al principio para ir explicándoles, después de que sepan de qué se trata, cómo va apareciendo el cuento, cómo se va descubriendo y cómo va sucediendo. Esta experiencia de recordar un texto y de hacer crítica de un texto, es decir, de leerlo y de encontrar en él cosas que no son evidentes, al mismo tiempo que tratar de explicar de qué se está hablando, siempre es un misterio, uno nunca sabe exactamente cómo lo va a hacer. Entonces vamos a ver si sale con la suficiente claridad. Ojos de Perro Azul pertenece a una tradición literaria de historias sobre dos mundos, sobre el desdoblamiento del mundo o la duplicación del mundo, o el mundo al otro lado del espejo, o el otro mundo que es espejo, el mundo más allá de la muerte. Hay obras que son explícitamente sobre esto, como los diarios de Cristóbal Colón, del viaje al otro mundo que no se conoce, y hay muchas obras que no son tan explícitamente sobre esto, pero que también lo son. Está, por supuesto, el viaje escatológico de Dante, que es la Divina Comedia, pero antes de la Divina Comedia estuvo otra obra de Dante, que es La Vida Nueva, que es su obra sobre el amor. Es la obra en la que Dante cuenta que se enamora de una niña cuando eres también un niño y de cómo se encuentra con ella, se desencuentra con ella, luego triangula con ella para finalmente perderla porque ella se muere. En medio de esta historia de la vida nueva hay un momento en que Dante sufre una fiebre y está a punto de morirse y tiene un sueño de muerte, un sueño de la muerte. Y cuando está en ese sueño de la muerte, está a punto de decir el nombre de su amada, de decir el nombre de Beatriz. Y está a punto entonces de que todo el mundo descubra quién es su amada, lo cual habría sido, no sé exactamente qué, escandaloso, problemático, vergonzoso, demasiado. El caso es que en ese episodio de La Vida Nueva, vemos que el nombre de la amada es algo que puede traerse de un mundo a otro, que casi viene del sueño a la realidad. Desde luego, lo que viene siempre del sueño a la realidad, o lo que primero se nos ocurre que puede venir del sueño a la vigilia, es el líquido seminal, con las poluciones nocturnas. Es decir, lo único que se puede traer del sueño, lo único material, lo único que se materializa en la vigilia porque viene del sueño es esa eyaculación. Y se puede decir mucho al respecto, porque entonces es el deseo, es el amor del sueño lo que pasa a la realidad. Vamos a hablar de esos saltos posibles del sueño a la vigilia. La palabra puede traerse del sueño a la realidad y es muy, bueno, es todo un mito los poemas que supuestamente fueron soñados o fueron inspirados en un sueño, pero la inspiración misma es algo que viene de un mundo a otro. Es algo que insufla esta realidad y que procede de otra realidad. Este tema de lo que pasa entre un mundo y otro contiene la pregunta por de dónde viene el arte, de dónde viene la literatura. En El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, también hay un paso entre dos mundos, el de la civilización y el de lo salvaje, el de la luz del orden urbano y el fondo del río, no el fondo de las aguas, sino lo más dentro de la tierra donde lleva un río.
el protagonista, cuando cuenta su historia, habla sobre un compromiso que había tenido, sobre un amor que había tenido, y nunca se dice, nunca se menciona el nombre de la amada, como si, nuevamente, el nombre del objeto amado, del inalcanzable objeto del deseo, no pudiera pasar entre un mundo y otro. Luego está la metamorfosis de Kafka. La gente suele olvidar que al comienzo de la metamorfosis no dice, un día Gregorio Samsa se despertó convertido en un insecto, sino que dice, después de un sueño agitado, despertó transformado en un bicho, etc. Después de un sueño agitado, esa metamorfosis, el convertirse, el haberse convertido en otra cosa, pasa del sueño a la realidad. Y eso es lo monstruoso, que pase del sueño a la realidad. Y lo que pasa del sueño a la realidad en ese caso, pero no es nuestro tema de esta noche, es el deseo incestuoso. El resto de la metamorfosis, que es algo que misteriosamente para mí, de lo que tampoco se habla, trata acerca del deseo de Gregor Samsa por su hermana. Y eso es el bicho en el que él se convierte. Bien. Entonces, ¿qué son las cosas que pueden y no pueden pasar entre un mundo y otro? ¿Y cómo sucede la magia y lo inaceptable y lo más deseado y lo milagroso, desde luego, que pasa, por ejemplo, de la oración a la realización, digo, de la plegaria a la realización? ¿Qué puede pasar entre un mundo y otro? La herencia misma pasa de un mundo a otro, de una persona que ha muerto a una que sigue viva, de una vida a otra vida. El comercio se trata de cosas que pasan de un mundo a otro, y el tráfico, el equipaje, las mudanzas y las conquistas. Las conquistas se tratan de imponer de alguna manera el paso de un mundo a otro mundo. Las conquistas militares y las conquistas amorosas, que son lo mismo. En realidad estamos hablando sobre qué puede entenderse y qué no puede entenderse. ¿Cómo puedo yo decirles lo que quiero decirles? ¿Cómo puedo hacerles ver a ustedes lo que yo estoy viendo en este texto de García Márquez o en cualquier momento sobre cualquier cosa? Es el problema básico de la comunicación. El problema de la comunicación es el problema del paso entre un mundo y otro mundo, entre un mundo anterior y un mundo siguiente. El otro, el que te escucha, aquel a quien quieres ilustrar de alguna manera o que quieres que te acompañe, es el mundo siguiente, siempre para ti. Hay un cuento de Mark Twain que se llama My Platonic Sweetheart. Yo cito el título en inglés porque no lo he visto en español, lo traduciría como Mi novia platónica, y es un cuento muy gracioso y muy tierno, búsquenlo, sobre, en primera persona, contado como una crónica, sobre una novia que el narrador tiene en sueños y que siempre ha tenido y con quien se encuentra en sueños. Está desde luego Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que es toda un sueño. Al final del libro, Alicia se despierta y lo que soñó queda, lo que soñó trasciende a la literatura y a la lectora. Y por supuesto gastó el recurso para siempre. Aprovecho la oportunidad para recomendarles, nunca terminen ningún cuento con se despertó. Ni lo comiencen, porque lo del comienzo lo gastó Kafka, lo del final lo gastó Lewis Carroll. Bien. Está Pedro Páramo, en que la novela de Juan Rulfo, en la que en busca de su padre, también Juan Preciado va al mundo de los muertos. El asunto, la pregunta sobre cuánto pasa del sueño a la vigilia y cuánto pasa de la vigilia al sueño y constituye el contenido onírico formado por el inconsciente, es también el asunto de cuánto pasa de la noche al día, es decir, de un tiempo al otro, del pasado al futuro, y del futuro anteriorizado, que es la noche, al presente, y de una vida a otra vida. Es además del asunto de los tiempos, el asunto de los espacios, de los mundos.
Sabemos que en la tradición platónica pues hay dos mundos fundamentalmente, ¿no? La realidad material, que es una realidad ilusoria, y la realidad verdadera, que es la realidad de las ideas, la realidad inteligible. Los filósofos persas del siglo XII, y algunos de ustedes me habrán oído decir esto 200 veces, pero es que es un asunto súper interesante del que también se habla poco, los filósofos persas del siglo XII propusieron otro mundo intermedio entre el mundo material y el mundo de las ideas de Platón. Y lo llamaron, o mejor dicho, lo llamaron sus traductores al latín, el mundus imaginalis, que es el mundo de las cosas imaginarias. En ese mundo no solo están los, qué sé yo, los seres fantásticos, sino los objetos de deseo y los deseos mismos, los sueños, los temores. Para los persas que propusieron esto, ese no era un mundo, no era una forma de hablar, no es una abstracción ni un concepto, sino que constituía un espacio real en la existencia, en nuestro universo. Estaba el mundo imaginal, el mundo de las imágenes de todos los sentidos. Bien, en últimas, esa respuesta de dónde está lo que imaginamos, esa pregunta de dónde está lo que imaginamos, responde a la otra pregunta de qué pasa de este mundo al mundo más allá de la muerte. Como todas las preguntas que nos hacemos, es una pregunta por la mortalidad y una manera de formular nuestra ansiedad con respecto a ser mortales. Todos estos pasos de una realidad a otra, los tránsitos, se refieren en últimas a la pregunta de, bueno, después de morirme, ¿cuánto de mí va a pasar y cómo va a pasar al otro lado, al otro momento, al otro modo de existencia o al modo de inexistencia? Nos estamos preguntando por ese salto. Entonces, Ojos de Perro Azul trata sobre una mujer y un hombre que se encuentran en sueños. El cuento se inicia en medio de uno de estos encuentros. El cuento entero es una escena, es la escena del diálogo entre ellos dos. Y es una escena súper teatral, en un escenario establecido y escueto, con una veladora y una silla y una pared. Y el hombre y la mujer hablan acerca de su encuentro, del encuentro que están teniendo, que es uno de varios encuentros aparentemente, aunque eso también puede ser un sueño de un sueño de un sueño de un sueño. Empezamos con la afición barroca. Y el problema entonces que tienen es que tienen una especie de contraseña, que es la frase ojos de perro azul. Y se supone que con esa frase que se han dicho en sueños, con la que se conocen en el sueño, se podrían reencontrar en la vigilia, en su vida, cuando no están dormidos. El problema es que ella va diciendo esa frase cuando está despierta, porque se acuerda, para encontrar al hombre con quien sueña, y en cambio, él no se acuerda de sus sueños. Entonces él no sabe cuando se despierta nada de esa frase, se le borra, y ella, que sí la recuerda, no puede luego decir cuando se encuentra con él en el sueño en qué ciudad la ha estado diciendo. Y entonces hay algo súper interesante, que es esta equiparación o esta relación entre la ciudad y el sueño. Lo que se conoce en el sueño se transpone no al mundo, no al campo, no a la naturaleza, sino a la ciudad, porque la ciudad es otro sueño también, y es la materialización de un sueño. Y cuando en el cuento cuentan dónde va diciendo ella la frase ojos de perro azul, la va diciendo en una farmacia y en las calles y no sé qué, en un paisaje urbano. Bien. La frase ojos de perro azul no es una frase cualquiera. La contraseña que ellos tienen para reconocerse, para que pase del sueño a la realidad. Y esta es la genialidad de este joven de 24 años. Esa frase encierra en realidad lo que pueden tener
en común o de acuerdo, o la manera como se podrían comunicar el consciente y el inconsciente. Ojos de perro azul, piénsenla ustedes. Es una frase que tiene una lógica perfecta, ¿sí? Los perros tienen ojos. Los ojos de perro azul pueden ser como los ojos de perro salchicha, los ojos de perro viejo, los ojos de perro dormido, lo que sea. Es una frase que tiene lógica, incluso tiene sentido, va en una dirección. Lo que pasa es que por una parte no hay perros azules y por otra parte, ¿cómo serían los ojos? No está diciendo ojos azules de perro. ¿Cómo serían los ojos de un tipo de perro que tampoco existe? Entonces, esta separación que no es entre la lógica y el sentido. Yo en algún tiempo decía entre la lógica y el sentido, pero no, la frase también tiene sentido. Es una separación entre el lenguaje y la imaginación, realmente. Porque si yo les digo ojos de perro azul, ustedes ya se aprendieron la frase, la pueden ir diciendo por todo el mundo. Y es una frase comprensible en castellano y perfectamente correcta. Y Chomsky ha hablado de frases así. Pero ustedes no se están imaginando ojos de perro azul en ningún momento. Traten. Se pueden inventar una cosa. Pero eso que se estén inventando no tiene relación con la frase que les estoy diciendo. Porque no les estoy dando nada, no les estoy dando una imagen al decirles ojos de perro azul. Les estoy dando la imagen de perro, la imagen de ojos y la imagen de azul. Pero no les estoy dando una imagen imaginaria. Y ese es un descubrimiento increíble, que ya había hecho Alicia en el País de las Maravillas también, por cierto. Y que de alguna manera Kafka hizo varias veces, pero en fin, piensen en la imagen perdida en el lenguaje. Y piensen en que esa imagen perdida en el lenguaje es la pérdida misma. Sientan en este momento, mientras se la señalo, la pérdida. Lo que ustedes no tienen ni van a tener nunca es ojos de perro azul en la mente. No pueden tenerlo. Está perdido para siempre para nuestra facultad humana. Entonces, el cuento, Ojos de perro azul, en el cuento están los dos en el escenario. Ya les dije, hay un velador, es decir, una vela, una luz, una llamita, y una silla en la que el hombre está sentado y que apoya en las patas de atrás y en la que se da vuelta. El cuento está contado en la primera persona del narrador, que es el hombre de esta pareja, lo cual pues desde luego ya entraña una contradicción o una ironía, y es que el hombre que no recuerda sus sueños, que nunca recuerda sus sueños, y ese es el final del cuento, bueno, les voy a leer el final del cuento. El hombre que no recuerda sus sueños es el que está contando todo esto. Entonces, con eso pues te está diciendo, todo esto no es realmente un sueño, sino literatura. Estoy haciéndote saber que miento con tu complicidad lectora. Y esa complicidad lectora entre tú y yo, joven autor Gabriel, significa que nosotros dos sí estamos encontrándonos en el texto y por fuera del texto, a diferencia de estos amantes que no se pueden encontrar por fuera del texto. En el texto, cuando ustedes lo lean, y yo lo he leído, y por fuera del texto, en este momento en que estamos hablando del texto. Entonces es una teoría literaria al mismo tiempo que es una teoría del sueño. Esto realmente es increíble que este joven haya hecho esto. El final del cuento, luego leeré el comienzo, es el siguiente. Dice ella, sin embargo, no recordarás nada durante el día, le dice a él. Y volvió a poner las manos sobre el velador con el semblante oscurecido por una niebla amarga. Eres el único hombre que al despertar no recuerda nada de lo que ha soñado. Y así termina el cuento con esa contundencia antipática que tiene a veces García Márquez y que la tuvo mucho de joven, ¿no? La cosa sentenciosa, así como... Siempre me lo pareció. Me pareció innecesario ese final, como me parece innecesario el final de casi todo, sobre todo de la vida humana. Pero luego tiene gran sentido para él el énfasis en ese final, porque señala la ironía de que este cuento lo está contando
sobre su propio sueño, quien nos recuerda los sueños. Entonces, ¿dónde lo está contando? ¿Dónde está hablando esta voz que está diciendo aquello que no puede recordar? ¿Desde qué olvido lo está contando? Y eso es fascinante también, porque entonces no está hablando desde la memoria, sino desde el olvido. Desde el olvido también puede haber una elocuencia. Bueno, voy a leer ahora algunos pasajes. El cuento empieza así. Entonces me miró. Yo creía que me miraba por primera vez, pero luego cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un cigarrillo. Tragué el humo áspero y fuerte antes de hacer girar el asiento, equilibrándolo sobre una de las patas posteriores. Después de eso, la vi ahí, como había estado todas las noches, parada junto al velador, mirándome. Durante breves minutos estuvimos haciendo nada más que eso, mirándonos. Yo mirándola desde el asiento, haciendo equilibrio en una de sus patas posteriores, ella de pie con una mano larga y quieta sobre el velador mirándome. Le veía los párpados iluminados como todas las noches. Fue entonces cuando recordé lo de siempre, cuando le dije, ojos de perro azul. Ella me dijo sin retirar la mano del velador, eso, ya no lo olvidaremos nunca. Salió de la órbita suspirando, ojos de perro azul, escrito eso por todas partes. Ya oyeron cómo ella va detrás de la luz del velador y no sé qué, y luego, bueno, puedo leer lo que sigue pasando con eso, y él se apoya en las patas de atrás y se gira, y desde luego está hablando de la luz del sol y la tierra y la luna. O sea, al mismo tiempo que nos está hablando del sueño, de la procedencia de lo literario, de los mundos y de la incomprensión y la incomunicación en el amor, nos está hablando de la orbitación del sistema solar y de lo que nos atañe con respecto al sistema solar. Ahí lo que está pasando es el sol, la tierra y la luna. Les voy a leer un poco más de eso. Porque además es enfático, lo repite una y otra vez. ¿Vieron cuántas veces repite el verbo mirar? Desdeñoso de las convenciones del buen gusto de no repetir más de tantas veces, porque quiere justamente hacer hincapié en que está hablando de los rayos de luz que constituyen la mirada y de cómo mirar al otro amorosamente es lo mismo que hacen las estrellas al emitir su luz. Bien. La vi caminar hacia el tocador, la vi aparecer en la luna circular del espejo. En el segundo párrafo, enseguida ya dice la palabra luna como una pista para que sepamos que otra lectura de este cuento es ese de la luna, la tierra y el sol. La vi aparecer en la luna circular del espejo, mirándome ahora al final de una ida y vuelta de luz matemática. Esos caprichos de los adjetivos de él que son estupendos. Luz matemática. Es muy bueno. Bien. No tengo que decir qué quiere decir. La luz siempre es matemática, en todo caso, en fin, piensen en la descomposición de la luz o en la relación de la luz con el tiempo. Es la entrada en la matemática, la relación de la luz con el tiempo, y estamos hablando del tiempo. La vi seguir mirándome con sus grandes ojos de ceniza encendida, mirándome mientras abría la cajita enchapada de nácar rosado. Y ahí está, obviamente, la alusión genital de la cajita enchapada de nácar rosado. La vi empolvarse la nariz. Cuando acabó de hacerlo, cerró la cajita y volvió a ponerse en pie y caminó de nuevo hacia el velador, diciendo: temo que alguien sueñe con esta habitación y me revuelva mis cosas. Y tendió sobre la llama la misma mano larga y trémula que había estado calentando antes de sentarse al espejo y dijo: ¿no sientes el frío? Y yo le dije: a veces, y ella me dijo: debes sentirlo ahora. Y entonces comprendí por qué no había podido estar solo en el asiento. Era el frío lo que me daba la certeza de mi soledad. Ahora lo siento, dije, y es raro porque la noche está quieta.
tal vez se me ha rodado la sábana. Y es un momento clave en el sueño, porque entonces ahí nos estamos dando cuenta de que esta gente está en dos mundos a la vez. Está dormido en el mundo están dormidos en el mundo de la vigilia y están hablando en el sueño en el que son conscientes de que existen sus cuerpos en el mundo de la vigilia y sienten frío porque de pronto se les rodó la sábana mientras están dormidos. Y vean la mención de la soledad que obsesiona a este muchacho solo en su genio desde siempre, que termina escribiendo una obra sobre la soledad, porque es el tema principal de su obra principal. Bien. Y luego sigue con esto de irse dando la vuelta, de ir girando estos planetas que son la gente dormida. La gente dormida son planetas, ¿ves? La gente convertida en los conceptos de sí, en su alegoría, son planetas. Bien. Después la vi bajar los párpados otra vez y quedarse con los ojos quietos en su corpiño sin hablar, y yo volví a decirle, te veo. Y ella volvió a levantar los ojos desde su corpiño. Es imposible, dijo. Yo pregunté por qué, y ella con los ojos otra vez quietos en el corpiño, porque tienes la cara vuelta contra la pared. Y él se va girando, pero cuando está mirando la pared, imagina que en la pared hay un espejo y no la pared en el que la ve a ella también. Vean también este juego que es típico del barroco, pues el juego de espejos, el mirar algo reflejado que en realidad no está ahí, y verlo, sin embargo, exactamente como si estuviera ahí. Y luego, no había acabado de decirlo, cuando ya estaba desvestida casi por completo, con la llama lamiéndole la larga piel de cobre. Siempre había querido verte así, con el cuero de la barriga lleno de hondos agujeros, como si te hubieran hecho a palos, dijo él. Y entonces esta es una pista de que está hablando de la luna, al mismo que está hablando de la amada. Voy a leer pasajes así saltados. Dice él más adelante, su vida estaba dedicada a encontrarme en la realidad a través de esa frase identificadora. Ojos de perro azul. Y en la calle iba diciendo en voz alta, que era una manera de decirle a la única persona que habría podido entenderla, yo soy la que llega a tus sueños todas las noches y te dice esto, ojos de perro azul. Y digo que iba a los restaurantes y les decía a los mozos antes de ordenar el pedido, ojos de perro azul, pero los mozos le hacían una respetuosa reverencia sin que hubieran recordado nunca haber dicho eso en sus sueños. Después escribía en las servilletas y rayaba con el cuchillo el barniz de las mesas, ojos de perro azul, y en los cristales empañados de los hoteles, de las estaciones, de todos los edificios públicos, escribía con el índice, ojos de perro azul. Dijo que una vez llegó a una droguería y advirtió el mismo olor que había sentido en su habitación una noche después de haber soñado conmigo. Debe estar cerca, pensó, viendo el embaldosado limpio y nuevo de la droguería. Entonces se acercó al dependiente y le dijo, siempre sueño con un hombre que me dice, ojos de perro azul. Y dijo que el vendedor la había mirado a los ojos y le dijo, en realidad, señorita, usted tiene los ojos así. Es fantástico porque la única manera de decir cómo es decir así. Es señalar sin traducir. Bien, y ella le dijo, necesito encontrar al hombre que me dijo en sueños eso mismo. Y el vendedor se echó a reír y se movió hacia el otro lado del mostrador. Ella siguió viendo el embaldosado limpio y sintiendo el olor, y abrió la cartera y se arrodilló y escribió sobre el embaldosado a grandes letras rojas, con la barrita de carmín para los labios, ojos de perro azul. El vendedor regresó de donde estaba. Le dijo, señorita, usted ha manchado el embaldosado. Le entregó un trapo húmedo y le dijo, límpielo. Y ella dijo, todavía junto al velador, que pasó toda la tarde a gatas lavando el embaldosado y diciendo, ojos de perro azul, hasta cuando la gente se congregó en la puerta y dijo que estaba loca. Entonces, nuevamente, ella está contando en el sueño esta escena de la vigilia. La escena de la vigilia en la que además la llaman loca. Entonces tenemos otro nivel de dos mundos, el mundo de la cordura y el mundo de la locura, además de la vigilia y el sueño, además del hombre y la mujer, además de el amor y el desencuentro. Y entonces luego dice el narrador, yo inventé esas palabras porque te vi los ojos de ceniza.
Y entonces tenemos otra cosa. O sea, los ojos de perro azul son ojos de ceniza. La ceniza es algo que ya no es, ¿no? La ceniza es el rastro de algo que no existe ya. Es lo que queda, es el después, es el mundo de después. Mientras él dice esto, hay un velador ardiendo, hay humo y están fumando, hay humo también. Y está esa, y esto va a sonar muy elemental, es literalmente elemental, esa transformación de estados, ¿sí? La transformación de algo en humo. Y recuerden cómo empieza 100 años de soledad, con la estupefacción ante la maravilla del hielo. El hielo no es más que el agua, lo más común del mundo, pero convertida a otro estado. Así como el hielo es milagroso la ceniza y es milagroso el humo. El otro mundo de cualquier cosa es esa misma cosa quemada y transformada en humo y en ceniza. Bien. O sea, en este cuento tempranísimo están los gitanos de Melquíades y está todo eso, ya está, este es el brotecito de eso. Bien. Bueno, insiste en esto una y otra vez, en ojos de perro azul y tal. Y luego está este pasaje misterioso. Y ya casi termino, faltan 2 páginas. Estoy entrando en calor, dijo, con la voz un poco tibia y huidiza, como si no lo hubiera dicho realmente, sino como si lo hubiera escrito en un papel y hubiera acercado el papel a la llama mientras yo leía. Estoy entrando, y ella hubiera seguido con el papelito entre el pulgar y el índice dándole vueltas mientras se iba consumiendo, y yo lo acababa de leer en calor, antes de que el papelito se consumiera por completo y cayera al suelo arrugado, disminuido, convertido en un liviano polvo de ceniza. Así es mejor, dije, a veces me da miedo verte así temblando junto al velador, pero voy a leer otra vez eso. Estoy entrando en calor, dijo, y lo dijo con la voz un poco tibia y huidiza, como si no lo hubiera dicho realmente, sino como si lo hubiera escrito en un papel. Y hubiera acercado el papel a la llama. Mientras yo leía, estoy entrando, y ella hubiera seguido con el papelito entre el pulgar y el índice dándole vueltas mientras se iba consumiendo, y yo acababa de leer en calor. Vean cómo en esas 3 líneas está toda la relación entre la voz, la palabra escrita y el lector y el final de todo eso. La consumción de todo eso y la consumación de la palabra entre el autor y el lector, entre la autora y el lector en este caso. No hay que pasar por alto esos énfasis de García Márquez en que quien escribe es una mujer. Ya sabemos que la historia sobre eso es la crónica de una muerte anunciada, en la que Ángela Vicario, la novia rechazada, termina siendo autora literaria. Bien, nos veíamos desde hacía varios años. A veces, cuando ya estábamos juntos, alguien dejaba caer afuera una cucharita y despertábamos. Poco a poco habíamos ido comprendiendo que nuestra amistad estaba subordinada a las cosas, a los acontecimientos más simples. Nuestros encuentros terminaban siempre así, con el caer de una cucharita en la madrugada. Y es fantástico, ¿no? O sea, alguien deja caer una cucharita, entonces se despiertan y ya se acabó el encuentro en sueños. Pero lo que está diciendo en este cuento fantástico sobre 2 que se encuentran en sueños, lo está diciendo en general en el encuentro entre las personas. En la comunicación entre nosotros y cualquier persona, siempre estamos dependiendo de, como él dice, ¿cómo? De los acontecimientos más simples. Estamos subordinados a las cosas. ¿Y cuál cucharita metafórica se puede caer en cualquier momento que rompe nuestra comunicación con el otro o con la otra? Y romper la comunicación con el otro y la otra significa romper nuestro sueño en el que el otro o la otra existe, porque el otro o la otra siempre está soñado por nosotros. Nunca estamos acompañados en la realidad, y esto forma parte de su largo estudio sobre la soledad. Todo el mundo está solo, sobre todo está solo en el amor, que es lo que pasa una y otra vez en 100 años de soledad. Acuérdense que
cada vez que habla de la soledad de alguien es enseguida después de hablar de un encuentro amoroso, de por fin una consumación sexual con alguien, le mete la palabra soledad. Y aquí pasa eso también, pero está siendo alegórico, está hablando de todos nuestros encuentros. Ahora, junto al velador, me estaba mirando. Yo recordaba que antes también me había mirado así desde aquel remoto sueño en que hice girar el asiento sobre sus patas. Entonces llega un momento en este cuento en que no sabes en qué sueño están hablando, si está hablando luego en otro sueño, que es el sueño del sueño. Y es increíble que sepa hacer esto. Bien, es emocionante. Me gustaría tocarte, volví a decir, y ella dijo, lo echarías todo a perder. Yo dije, ahora no importa, bastará con que demos vuelta a la almohada para que volvamos a encontrarnos. Y tendí la mano por encima del velador. Ella no se movió, lo echarías todo a perder, volvió a decir, antes de que yo pudiera tocarla. Tal vez si das la vuelta por detrás del velador, despertaríamos sobresaltados, quién sabe en qué parte del mundo, pero yo insistí, no importa, etcétera. Entonces yo me quedé con la cara contra la pared. Ya está amaneciendo, dije sin mirarla. Cuando dieron las 2 estaba despierto y de eso hace mucho rato. Yo me dirigí hacia la puerta. Cuando tenía agarrada la manivela, oí otra vez su voz igual, invariable. No abras esa puerta, dijo. El corredor está lleno de sueños difíciles. Y entonces ahí estamos en un espacio parecido al mundus imaginalis que les dije hace un rato que inventaron los persas. O sea, el mundo de los sueños de todos existen en un mundo, según este cuento. Están mezclados y están juntos. Y yo le dije, ¿cómo lo sabes? Y ella me dijo, porque hace un momento estuve allí y tuve que regresar cuando descubrí que estaba dormida sobre el corazón. Yo ya tenía la puerta entreabierta, moví un poco la hoja y un airecillo frío y tenue me trajo un fresco olor a tierra vegetal, a campo húmedo. Ella habló otra vez. Yo di la vuelta, moviendo todavía la hoja montada en goznes silenciosos. Vean que el mismo eje que antes ha sido el de la silla, ahora es el de la puerta. Y una y otra vez está hablando de la rotación de la Tierra y de la traslación del movimiento de traslación de la Tierra también, y luego les diré a dónde voy con eso. Bien. Pero dice que, bueno, yo le dije, creo que no hay ningún corredor aquí afuera, siento el olor del campo. Y ella, un poco lejana ya, me dijo, conozco esto más que tú. Lo que pasa es que allá afuera hay una mujer que está soñando con el campo. Se cruzó de brazos sobre la llama, siguió hablando. Es esa mujer que siempre ha deseado tener una casa en el campo y nunca ha podido salir de la ciudad. Yo recordaba haber visto a la mujer en algún sueño anterior, pero sabía ya con la puerta entreabierta que dentro de media hora debía bajar al desayuno y dije, de todos modos, tengo que salir de aquí para despertarme. Entonces, esa mención tan extraña del campo, todo lo que está pasando hasta ahora es de ellos dos en la realidad, ellos dos pues en la vigilia, ellos dos en el sueño, y de repente están los sueños de una mujer que quiere tener una casa en el campo. Y nos hemos desplazado de la ciudad a el campo como una fuera de toda esta economía. O sea, en el campo, en la naturaleza, ya no valdría de alguna forma, o valdría de otra forma, esta economía de sueño y vigilia. ¿Se acuerdan que al final de la Metamorfosis de Kafka, lo que pasa es que la familia de Gregor, después de que ya han matado al bicho, pues el bicho se ha muerto y lo han barrido y todo, ya les conté el final, yo no puedo hacer ninguna conferencia sin spoiler, es mi cosa malévola, pero bueno, al final de la Metamorfosis sale la familia al campo. Es nuevamente esa salida de la salida de la pesadilla, es la salida de la ciudad. Bien. Afuera el viento aleteó un instante, se quedó quieto después y se oyó la respiración de un durmiente que acababa de darse vuelta en la cama. El viento del campo se suspendió, ya no hubo más olores. Mañana te reconoceré por eso, dije, te reconoceré cuando vea en la calle una mujer que escriba en las paredes ojos de perro azul. Y ella, con una sonrisa triste, que era ya una sonrisa de entrega a lo imposible, a lo inalcanzable, dijo, sin embargo no recordarás nada durante el día.
Y volvió a poner las manos sobre el velador con el semblante oscurecido por una niebla amarga. Eres el único hombre que al despertar no recuerda nada de lo que ha soñado. Entonces está enunciado al final del cuento esa imposibilidad del amor, pero antes del final y de la imposibilidad del amor, de la separación total y del desencuentro, está mencionado el viento que los va a despertar y el viento que se convierte en la respiración de un dormido. Vean cómo hace ese círculo. El viento del final es también el viento de la creación. Es también un viento soplaba sobre las aguas del Génesis, ¿no? El viento del espíritu. Y bueno, y así se acaba el cuento. Yo ya casi voy a acabar, voy a decir un par de cosas más. Entonces, bien. Decía que es un cuento de amor, es un texto de amor. Estoy todo el tiempo oyendo todo el tiempo mientras, esto es una hazaña de concentración y además me parece hermoso porque yo también estoy en dos lugares a la vez. Yo estoy oyendo acá una música de una cantina todo el tiempo mientras estoy hablando de esto y estoy aquí y estoy oyendo eso. ¿Y de qué maneras ese mundo habrá pasado a este mundo y estará determinando el ritmo con el que estoy hablando, por ejemplo? Bien. Decía que la incomunicación del amor entre el amante y la amada, entre la amada y el amante, es también la incomunicación entre la noche y el día y el misterio de los viajes de ida y vuelta de la luz. Y las variaciones y el diálogo entre la luz y la oscuridad. El diálogo reversible entre la luz y la oscuridad. Todo eso nos hace pensar, obviamente, en que la Tierra es redonda. Mientras estamos de noche, en el otro lado del mundo, nuestro antípoda, que es nuestro otro, que es el otro lado del espejo, está de día. Y mientras él está de día, estamos de noche. En ese desdoblamiento del hombre, que nace al mismo tiempo con la condición americana, se crea el barroco. Y el barroco no es el arte de un periodo, el barroco es toda el arte latinoamericana y americana. Todo lo que se ha producido en América es barroco. Nosotros somos barrocos. Y el barroco quiere decir este estudio de un cambio incesante sin dejar de ser el mismo. Esta conciencia del desdoblamiento, del que se ha ido, que se ha quedado al mismo tiempo, del que se ha ido para ser americano y seguir hablando español, aunque se ha ido para ser americano, del que se fue a tener una segunda vida, a pasar el océano, el abismo insuperable del fin del mundo, para ir más allá de su propia muerte. El que llegó a América fue más allá de su propia muerte. Y también el que estaba en América ya nunca fue el mismo, si tuvo la suerte de haber sido alguno, sino que vive en otros, vive de otra forma, porque murió sobre todo masacrado. Bien. Ese desdoblamiento del hombre que está en este cuento de Ojos de Perro Azul, con estos dos que solo se pueden encontrar en el sueño, que son otros que no recuerdan cuando están del otro lado, cuando no están juntos, es nuestro origen. Esa condición es el origen de todos nosotros americanos que estamos hablando esta lengua desdoblada, esta lengua que no se desarrolló aquí, pues que se ha desarrollado aquí un poco después, pero esta lengua que no es de aquí. Estar despierto mientras el otro de uno, el que se quedó atrás, ya despertó. Y estoy hablando de la diferencia horaria, ¿no? O estar despierto mientras el otro de uno, que ya se adelantó porque se fue al nuevo mundo, está dormido todavía, sin embargo. Es el del futuro, pero está dormido, ¿sí me entienden? Porque en el oriente está unas horas adelante, etc. Cada uno es el sueño de el otro, de otro que está del otro lado del mundo, física y metafóricamente. Y así pasa en el amor.
que es la ley de la orbitación, como decía antes, la ley de la atracción universal y la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, la ley de la atracción, que es la ley del amor, es la ley de la existencia, por no decir la ley de la vida, es la ley de la vida también. Pero es más interesante aún que es la ley de lo existente. La manera como las cosas existen es esa, atrayéndose y repeliéndose. Ya está. Por otro lado está la otra ley inescapable, la ley que todos cumplimos, que es la muerte, la ley de la inexistencia. En medio está este velador, esta lucecita que está entre los dos que quieren encontrarse amorosamente para existir. Los veladores también están en los velorios, por eso él pone ahí velador, no pone una candelita, ni una vela, ni una llama, pone velador, como la vela de los muertos. Entonces, cuando nos preguntamos por el paso de un mundo al otro, como dije antes, nos estamos preguntando por cómo se puede articular la ley del amor con la ley de la muerte para que no haya muerte, precisamente. ¿Cómo se puede hacer el viaje? Estamos preguntándonos por el viaje. Y bueno, todo esto lo escribe, todo esto es lo primero que escribe el más grande artista americano que ha existido. Esto en lo que solo se puede pensar siendo americano, siendo alguien del otro lado, siendo soñado. Es lo que él entendió que debía hacer y que podía hacer. Solo la existencia de América y de la aventura americana puede generar la conciencia en alguien de que está siendo siempre soñado, y en realidad nosotros, por americanos y por tercermundistas, y nosotras, por mujeres, estamos siendo siempre soñadas, más que cualquiera, más que reales. Y eso es todo ya. Pensamos que podíamos dejar un rato por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches, Carolina. Muchas gracias por este análisis tan exhaustivo de un cuento. Yo este cuento lo leí hace muchísimos años e hizo un impacto en mí, no de sentido, sino un impacto afectivo que no podía explicar, no porque no lo entendiera realmente, sino porque ahorita escuchándola creo que tiene que ver con que puede ser un cuento de los que se clasifican como ominosos. No sé si usted esté de acuerdo. Hay un autor que se llama Hoffman, que Freud estudió, le interesó mucho para escribir un artículo que se llama Lo ominoso. Hoffman tiene un cuento que se llama El hombre de arena. Y en ese cuento del hombre de arena hay un objeto, casualmente es el objeto mirada. Me parece a mí que usted dijo de manera muy precisa, estoy de acuerdo con eso, ojos de perro azul da cuenta es de algo que no existe. Bueno, esa es la facultad de los escritores, de los literatos, de los poetas y de los humanos, hacer existir las cosas vía las palabras. Pero me parece que en este cuento justamente lo que es ominoso es el desencuentro. Usted lo dijo a lo largo de toda su exposición, un desencuentro que se intenta recuperar. Esto que voy a decir es un poquito del lado del psicoanálisis, usted habló de psicoanálisis, vía un objeto, es la mirada. Ellos se encuentran y se recuperan por la mirada, pero finalmente eso está perdido para siempre, como dijo usted. Para nosotros, en la literatura es muy importante porque resulta que los poetas, los escritores dicen mejor, eso lo dijo Freud, mejor que cualquier psicoanalista lo que tiene que ver con lo humano. Y me parece que en este cuento, escuchándola a usted, García Márquez dice de manera magistral
lo que es el intento de recuperar lo que está perdido, lo que hace que jamás nos encontremos con el otro, Sí. aunque nos hablemos mucho, porque la palabra no hace encuentro, sino desencuentro. Eso era Sí. lo que quería decir, no sé si usted está de acuerdo. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, no había tenido en cuenta lo ominoso y ese ensayo de Freud, que es, y el Sandman, el hombre de arena, que es del que habla también, también Freud, y que tiene que ver con el sueño, además, también. Y estaba pensando en varias cosas. Estaba pensando que es un sueño evidentemente psicoanalítico, porque además está preocupándose del inconsciente, pero no es un cuento freudiano. No hay mucho material freudiano en el cuento. Y yo nunca había pensado en esos términos en este cuento y te agradezco, porque puede ser un cuento más lacaniano que otra cosa. Y desde luego, o sea, ni había leído a Lacan García Márquez, ni había escrito Lacan luego y no importa. O sea, el psicoanálisis, los descubrimientos del psicoanálisis son verdad y por tanto pueden ser intuidos por cualquier ser humano. Entonces, gracias por eso, sí, y por esa anotación sobre la mirada como objeto. O sea, el objeto que está presente es la mirada y además la única realidad que está acá es la mirada y la luz como mirada también. Y como mirada encima de ti, o sea, la luz como mirada que cae encima de ti, no la mirada del otro, sino la luz misma. Y esta cosa de lo perdido a mí me fascina de este cuento, o sea, lo ominoso y lo terrorífico, por así decirlo, de este cuento es el cambio de coordenadas, porque siempre el terror obedece a estar perdido, a que las coordenadas cambiaron. O sea, una historia de violencia no es una historia de terror. Una historia de terror es una historia en la que cambiaron las coordenadas del tiempo y el espacio, en la que, por ejemplo, la ley principal de la muerte se violó. Por eso los vampiros y los zombies son de terror, porque no mueren, etc. Y entonces, ese estar perdido tiene que ver también, es estar perdido que crea el sentimiento, la sensación de terror o la condición de terror, se relaciona en este cuento con lo perdido. Y en ese sentido sí puede ser tradicionalmente psicoanalítico, porque de todas maneras lo perdido es el afecto, lo perdido es la madre y lo perdido es ella, siempre, para él. Y por eso es él el que está hablando, no ella. O sea, el cuento está narrado por él, lo perdido es la mujer. Pero otra cosa, y que iba a decir bueno, iba a decir, tú contaste sobre el impacto, sobre el poder que tiene este cuento, y es muy increíble. Yo recuerdo vívidamente la primera vez que lo leí, tenía 19 o 20 años y estaba estudiando literatura, y lo leímos en un seminario sobre García Márquez. Y lo que entendí en ese momento, lo que entendí en ese momento llevo pensando 30 años. Y vuelvo cada tantos días al momento en que lo entendí. Y lo que entendí era esto sobre ser americano, estar del otro lado, ser el soñado y etcétera. Y también eso sobre lo que no se entiende. Y yo creo que no exagero si digo que cuanto yo he escrito procede de ese instante en el que entendí el corazón de este cuento. Así que también me impresionó mucho. Buenas noches, Hola. Carolina. Como escritora, supongo que es una gran lectora de novelas. La pregunta es esta. Cuando usted lee una novela y esa novela la atrapa, ¿cuáles son las características de esa novela que a usted la atrapa? Realmente ya leo muy pocas novelas, no me las aguanto mucho. Leí novelas en otro momento, en otros momentos de la vida leí muchas novelas y ya no. Leo poemas y leo ensayos y a veces trato de leer una novela, tiene que ser corta porque realmente no me aguanto una novela larga. Me cuesta la narrativa hoy en día, salvo El Quijote y Cien años de soledad, que son las novelas que enseño, pero no me gusta mucho leer novelas, de hecho.
Y cuando me gustaba mucho, creo que me gustaba como me gusta oír chismes. O sea, hay algo en eso, y no estoy siendo desdeñosa con eso. Me gustaba con el placer del espía, con el placer del voyerismo, más que con un placer, más que con el placer de sobre la palabra. Salvo estas cosas complejísimas como El Quijote o como Madame Bovary o como grandes, grandes, grandes novelas. Pero bueno, o novelas más pequeñas, y puedo pensar en Di Benedetto o en Juan José Saer o en novelas que me han impactado, no como boyerista, pero al perder el placer del chisme por haber oído demasiados en la vida y protagonizado otros, también he perdido el placer de la novela y eso es importante. Bueno, luego podría hablar mucho de eso y de la relación de la novela con el adulterio. Creo que la novela siempre, siempre trata sobre el adulterio, porque la novela trata sobre cómo se convierte alguien en un personaje de ficción. Se convierte en un personaje de ficción porque otros lo leen sin que él sepa qué es lo que está pasando en su propia vida, y esa es la figura del cornudo también. Y me imagino que darme cuenta de eso también desactivó gran parte del atractivo que tenían las novelas para mí. Prefiero leer teatro o poesía o ensayo y psicoanálisis, por ejemplo. Gracias. Buenas noches. Hola. Carolina, yo quisiera que pudo haber pasado o qué motivó a García Márquez para que haya ese quiebre, porque uno ve, por ejemplo, en la tercera resignación, esos cuentos primerizos, la otra costilla de la muerte, ojos de perro azul, como tú lo explicas acá, y escuchándote a ti, que hablas de la luz matemática, el tiempo, el espacio, hay una especie de realismo cuántico Ujú. y del cuántico desde la física, donde que también se le atribuye a Julio Cortázar, donde desde la escuela nos han enseñado que uno escribe en el pasado, presente, futuro, que hay un personaje, pero en ese realismo cuántico todo eso se revuelve. En Julio Cortázar el pasado de pronto brinca al futuro, al presente. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en García Márquez, según tú, pues, para pasar de ese realismo cuántico al realismo mágico? Bueno, varias cosas. Una, yo no creo que haya ninguna explicación en la vida de ningún autor que lo haga escribir una u otra cosa. Creo que hay un espíritu de la lengua y un espíritu de la experiencia y de la tierra que hace que en un momento dado se produzca una obra. Varias veces durante esta tarde me he referido a este muchacho de 24 años, pero ese muchacho de 24 años no existe. Ese muchacho de 24 años no escribió esto lo escribimos nosotros. Y lo estoy escribiendo yo al analizarlo y lo escribieron todos ustedes, que un hombre es todos los hombres, como dice Borges, etc. Y por otro lado, ese realismo cuántico, que me parece un nombre atinado, ya lo había descubierto Las Mil y Una Noches en el siglo XIII. O sea, Las Mil y Una Noches es exactamente eso. Y el primer barroco, que es la tradición de cuentos de la Baja Edad Media, inspirados por los cuentos que viajaron de India a Persia, de Persia a Damasco, y luego por el Mediterráneo a Occidente, hacia Occidente, era consciente de jugar con el tiempo así y de dar una lección sobre la muerte y la supervivencia así, haciéndonos ver el sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, que es la manera de hacernos ver también que una persona está dentro de la otra y está dentro de la otra, que está en últimas dentro de ti, lector, que es una enseñanza sobre la compasión, de hecho. O sea, tu historia es la historia de todos los hombres y la historia de todas las mujeres, o si no, y la única manera de contar tu historia es contarla de la humanidad. En fin, eso se descubre en la Baja Edad Media y es eso lo que retoma el barroco. Bien. Y por otra parte, realismo mágico yo no creo que exista. Me gusta tu realismo cuántico, pero el realismo mágico es simplemente que García Márquez es un estilo, es el estilo de él y son unas cosas que pasan ahí. Y creo que haber creído que existe algo como realismo mágico ha sido súper detrimental para la
producción, es horrible, creación literal, bueno, no, producción en este caso del tercer mundo, porque entonces había un montón de émulos y sobre todo émulas, lo cual es significativo también, que creyeron que el colorido de esto, o sea, las remedios volando con las sábanas y no sé qué, era la esencia de esto y no lo que tú has dado afortunadamente en llamar realismo cuántico, lo cual está también en 100 años de soledad. Lo que pasa es que, ya puestos a hablar, no me va a demorar mucho en esta larga respuesta, lo que pasa es que el García Márquez posterior descubre que estas cosas no las va a leer nadie, o sea, esto que es perfecto y una gran joya no iba a ser un bestseller nunca, ¿sabes? En cambio, si cuentas una historia de generaciones, si cuentas una historia sobre una familia, de encuentro, de estos mismos encuentros y desencuentros, pero los aterrizas con una gente con nombre, aunque es divino, porque aunque los nombres sean los mismos, aunque todos sean José Arcadios y Aurelianos, no importa. Si los aterrizas allá, y eso se conecta con tu pregunta sobre qué atrapa en una novela. Si lo aterrizas así, con la pregunta de quién es hijo de quién y quiénes van a tener qué hijo, y la pregunta del adulterio y de los enamoramientos, ahí te coge una novela y coge a media humanidad. Y con eso no quiero decir que haya perdido, ojo, que haya perdido nada. Esto al volverse 100 años de soledad ganó, porque además se vuelve un estudio de el tiempo sucesivo, que es el otro tiempo, no solo este tiempo cuántico, como queramos llamarlo, sino el tiempo humano de las generaciones, el tiempo patriarcal, y se vuelve un estudio sobre el patriarcado que no está aquí. O sea, se vuelve mejor todavía y más más digerible, de hecho. Entonces creo que ese es el paso entre lo que llamas realismo cuántico y, digamos, 100 años de soledad. A ti. Carolina, dos preguntas puntuales. La una es el hecho de que se va a publicar, no sé si ya publicarían un libro de García Márquez después de muerto. ¿Qué sensación te causa eso de incredulidad, de fastidio, que sigan produciendo obras García Márquez después de haber muerto? Y la segunda es una pregunta de pronto un poco para tu mundo intelectual. La inteligencia artificial pues está facilitando muchas cosas. Llega un chico y dice, escríbame una página o un cuento al estilo del realismo mágico de García Márquez y la escribe. Hágame una pintura, hágame un video. Y entonces te quería preguntar, ¿eso como intelectual te preocupa? O sea, ¿cómo va a saber uno cuando la obra es auténtica? Vamos a tener que sentarnos a ver al escritor escribiendo la obra para poderla creer. O a dónde puede llevar, digamos, esta situación de la inteligencia artificial. En cuanto a la primera pregunta de la obra que saldrá ahora, ¿no? Este mes, creo, o en un par de meses, la obra póstuma de García Márquez, no sé, tendremos que leerla. Estuve en una charla con Rodrigo García Barcha hace poco en este festival Gabo, en que decía él cómo habían llegado a publicarla y decía que ellos mismos eran escépticos y que cuando la leyeron vieron que estaba bien. Vamos a ver qué habrá que esperar. Cortázar, a quien mencionaban hace un momento, también ha publicado muchísimos libros después de muerto, y no solo, Clarice Lispector, cada vez veo un libro nuevo de Clarice Lispector, y es curioso y no me molesta ni, sobre todo porque no les molesta a ellos porque están muertos, entonces no me importa mucho. La otra cosa es lo de la inteligencia artificial. O sea, yo no creo que escribir un cuento a la manera de valga nada, ¿sabes? Porque eso es parodia. Hay un cuento de Lydia Davis que escribe a la manera de Kafka, muy muy bueno, por cierto, lo recomiendo, increíble, porque además el cuento es buenísimo, pero si no, es un remedio que no vale nada. Ahora, si la inteligencia artificial llegara a escribir grandes obras
obras interesantes, las habrá hecho también el hombre, porque el hombre programó la inteligencia artificial. Hace unos meses yo fui de los escandalizados, ¿no? De las escandalizadas con el chat de GPT y eso, y ahora entiendo que no sé, es un género más, es una cosa más que hace el hombre en su creatividad y en su miedo a la muerte. Es crear un cerebro que no se muera y todo eso me causa ternura y compasión por mí misma, no estoy, por nosotros que tanto tememos a la muerte y tan justamente. Y también cierta, no mucha curiosidad, porque tengo la edad que tengo y eso pertenece a un mundo de después del mundo en el que yo aprendí a leer y aprendí a analizar textos. Entonces sobre todo, no, después de un primer escándalo, sobre todo no quiero ser vieja con respecto a eso, ¿sabes? No quiero reaccionar, no quiero ser reaccionaria con respecto a la inteligencia artificial. Decía mi editor argentino en un momento en Twitter, dijo algo que me dejó pensando mucho, que fue, la gente está diciendo, protestando contra el chat de GPT, diciendo como que ya no va a haber buenas obras, cuando lo que se va a perder, eso no importa, el chat GPT puede hacer una obra increíble, lo que sí se va a perder es la experiencia y no a perderse por algo peor, no sabemos, pero va a estar perdida la experiencia de una persona en su soledad consigo, en esta palabra que es muy importante, que es lo que se va a perder en general, en la intimidad de sí, en su interiorización del mundo, produciendo una obra. La experiencia de escribir un libro es lo que se va a perder. La literatura no. O sea, libros va a haber de pronto mejores, qué sé yo, si el chat, o sea, si es programado por gente súper inteligente. Lo malo es que yo creo que la gente que programa eso no tiene ni idea de literatura, pero si la gente que sabemos de literatura pudiéramos también saber de programación y termináramos haciendo este engendro de García Márquez y Conrad, y de pronto habría cosas increíbles, pero es la experiencia de hacer lo que nunca va a ser igual. Sí. Bueno, gracias por la interpretación del cuento. Pues es una invitación a leerlo y a releerlo los que ya lo leyeron. Mi pregunta es, si yo ahorita me voy a mi casa a leer este cuento, nunca llegaré ni a acercarme siquiera a lo que vos llegaste, pues, a lo que nos llevaste. Y pues no quisiera tener que hacer toda una carrera de literatura para llegar a entender, a interpretar, a analizar. ¿Cómo se puede lograr acercarse al menos un poco a lo que el autor quiere decir detrás de lo que está escrito? Eso es. Bueno, primero, las correcciones del caso. Yo no hice una interpretación, hice un análisis, hice una lectura. Yo no dije, ahí lo que quiere decir es esto, yo vi lo que ahí decía. Bien. Segundo, nunca me ha interesado lo que el autor quiso decir. Ni le interesa a uno cuando está analizando un texto, y perdona que me ponga didáctica, pues soy profesora de literatura, esa no es una pregunta válida, no es qué quiso decir, ni tiene respuesta, ni le importa a nadie, ni quiso nada, ni siquiera él sabe qué quiso, nadie sabe qué quiere, ¿sabes? Bueno. Y tercero, leer es como escribir. Preguntarme cómo hago para leer como tú es como preguntarle a García Márquez cómo hago para escribir como tú. Son años de haber leído la cosa muchas veces, pero también es un don. Hola Carolina, Hola. yo tengo una duda, un comentario que hiciste como muy rápido, pero quiero como profundizar más en eso, que dijiste que no tenían sentido los finales. ¿Que no tenía qué? Sentido los finales, ni siquiera sí. tenía sentido el final de la humanidad. Pero yo
pues por lo que entiendo, lo que le da sentido a la vida y a todo en general es el final. Por ejemplo, la muerte es lo que empuja a la gente a hacer cosas antes de morir precisamente. O que los humanos también intentan antes alargar la vida, que lo acabaste de mencionar también un poco, o ese miedo también a estar muy grandes, que se nos va acabando como el tiempo. Entonces quiero como que entender más esa idea. Pues no sé, eso lo dije un poco por decirlo, porque en general los finales me parecen no muy buenos y los de García Márquez me parecen súper mal. O sea, es como todo sentencioso, ¿no? Sobre todo el final de 100 años de soledad es buenísimo, pero digo, hay siempre un wow, ¿no? Y uno mismo tiende a hacer un moño, hablo de eso mucho en mis talleres, uno tiende a hacer un moño al final de un texto y es muy difícil que haya un final bueno. Y es muy difícil que haya un final bueno de cualquier cosa. Los finales son malos. O sea, la muerte no es buena, no es buena. O sea, difícil y horrible y triste. Y del mismo modo todos los finales son una muerte. Yo no creo que haya el arte del final. Creo que no la podemos dominar los seres humanos. Y creo que precisamente hacemos todo esto porque no sabemos terminar. ¿Y qué? Y sí, no sé si uno se ponga a hacer cosas, bueno, sí, la conciencia de la muerte supongo que lo hace a uno vivir mejor y vivir más, pero también es la inconsciencia de la muerte lo que hace que hagas cosas, porque si uno de verdad estuviera consciente de que se va a morir y se acabó, pues ¿con qué ánimo se va a poner a leer Ojos de Perro Azul 103 veces, sabes? Entonces es un poco. Pero y eso tiene que ver con lo de leer. Es que leer es una manera de no estar aquí también. O sea, esto que he hablado sobre los dos mundos y lo que pasa de un mundo al otro y soñar con el amado y el amor que solo es posible en el sueño, también lo estoy diciendo sobre la vida que solo es posible en la lectura. La lectura no estás muerto y de hecho no te mueres. El lector también es inmortal o tiene la fantasía de serlo como el autor y de hecho está en diálogo con un autor que ya murió. O sea, los dos estamos, y tú y García Márquez, cuando tú, como dices, llegues a tu casa y te leas el cuento, acuérdate que están hablando en otra parte y estás reviviendo, vivificando, no reviviendo, estás haciendo posible la realidad de que hay otra parte en la que uno se comunica y en la que no se muere o ya se murió. Y yo creo que eso, pues digo, en busca de una respuesta que darte que no tengo, creo que la conciencia de eso te hace entregarte al texto y tiene que ver con lo que corregí. Y la conciencia de que el texto es otro. El texto no es el autor, es otro. El texto es una persona. Ojos de Perro Azul, eso es un ser. No es la voluntad de García, no es lo que quiso. Él es un ser. Y tú te estás comunicando con un ser que además se llama Ojos de Perro Azul, se llama algo perdido, imposible, inexistente e inimaginable. Entonces, en esa maravilla que se hace posible ahí, se abre tu imaginación y ahí te vas a dar cuenta de muchas más cosas de las que crees que te vas a dar cuenta. Pero te vas a dar cuenta leyendo despacio, despacito y sabiendo que cada palabra importa por la palabra que es, no porque ¿qué querrá decir esto? Sino viéndola. Hoy cuando yo volví a leer este cuento, me noté cosas que no había notado en las otras 103 veces, ¿no? Porque entre una palabra y otra siempre hay una tercera que saltaste en las lecturas anteriores. Entonces es leer y entregarse a que esa es tu supervivencia. Bien. ¿Ya? Listo. Hola. Gracias. Bueno, yo con todo respeto no estoy de acuerdo con el concepto de que la muerte es mala. La muerte no es ni buena ni mala, simplemente es. Porque así como, por ejemplo, la expresión de una pintura, la literatura, la palabra, bueno, tienes una visión, por ejemplo, ahí está la pintura, yo puedo ver ahí, sea abstracta o costumbrista, lo que sea, yo tengo una visión muy personal y tú puedes tener otra totalmente opuesta, ¿cierto?
el arte es como lo que tú, no sé, toda una historia de todo el mundo que tienes adentro y de cómo lo interpretas. Eso es como la física cuántica, es una interpretación de lo ininterpretable, no sé si existe esa palabra, Sí. pero pues sí, podría pues expresar muchas cosas, pero básicamente es como ese Al decir que la muerte es mala, yo no estaba dando una opinión. De hecho, muchas veces uno se quiere morir y el impulso de muerte es, como sabemos desde Freud y antes, tan poderoso como el impulso erótico. Y todos deseamos nuestra muerte. O sea, la muerte es deseable, etc. Yo no estaba dando una opinión, no estaba denigrando de la muerte. Además toco madera porque la muerte, en fin, porque soy supersticiosa, sino que estaba diciendo que desde luego para la humanidad, para los humanos que somos conscientes de la brevedad de nuestra vida, el problema humano es cómo no morir. Y ese problema humano de cómo no morir ha construido todas nuestras instituciones, todas. Y la literatura también, y no de una mala manera, no por rechazar la muerte, sino por poder tener la experiencia de lo infinito en lo finito. Las religiones y el arte están hechas por el miedo a la muerte y la conciencia de la muerte. Eso no es negativo necesariamente. Que la muerte sea mala, tal vez no lo expresé del todo justamente. O sí, o sea, la muerte también es el mal, no digamos el mal, digamos la destrucción para nosotros. Y por eso se erige, por ejemplo, el patriarcado, porque un hombre quiere decir que sobrevive en su hijo, en el hijo que nunca se sabrá que es suyo porque no ha parido, etcétera. Siempre termino hablando de lo mismo, perdón, pero es que nadie se da cuenta. En últimas, sí, la muerte, nuestro miedo a la muerte y el que la muerte sea destrucción informa todo lo que hemos hecho. Entonces, a eso me refería, no a una opinión mía sobre la muerte. Muerte, no te odio, no me cojas. Bien. Sí, Todavía. no, gracias. Además, no es mala ni buena porque es necesaria. Sí, o sea, no es por hacerte, es como una crítica constructiva, ¿cierto? Gracias por hacerme ver como un panorama diferente y dejo ahí como la semillita muere para convertirse en una plantica, o sea, muere para renacer, ¿cierto? Sí, pero en la extinción de la forma hay un gran dolor también. Y pensar que no también es negar el dolor y va a ser difícil morirse. Hay que prepararse en vez de pensar que eso es el brote de la semillita. Y yo creo que va a estar tenaz, va a estar jodido. Lo vamos a tener que hacer. Muy bien, de nuevo un aplauso fuerte para Carolina y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Carolina, hay una artista peñolense, una joven muy talentosa que te trajo un regalo y quiere entregártelo en el escenario. Invitamos a Daniela Hincapié para que por favor pase al escenario y le entregue este obsequio que ha preparado con todo el amor para Carolina. Vamos a mostrarlo, Daniela. Venga para qué. Por favor. Adicional, tenemos también un reconocimiento y pues un obsequio que, como recordatorio que quiere entregarle la alcaldía del Peñol. La escritora Carolina Sanín Paz, del Peñol Antioquia, reciba nuestro cálido saludo
En nombre de todos los peñolenses, le agradecemos mucho su valioso aporte como conferencista en el segundo Encuentro Nacional de Narrativas en Cuna 2023. Valoramos altamente haberle tenido en el Peñol, compartiendo con nuestros jóvenes, escritores y escritoras, y el público en general, sus conocimientos y reflexiones en la charla Ser del otro lado de la tierra, una lectura del cuento Ojos de perro azul, de Gabriel García Márquez. También fue muy interesante conocer sus apreciaciones sobre sus propias obras y temas de la cultura. Esperamos contar con usted en más ocasiones. Le invitamos a que vuelva a nuestra tierra, donde nos encanta atenderla. Afectuosamente, Sor Ana Andrea Marín, alcaldesa del Peñol, a quien invito al escenario para que le entregue el obsequio como recordatorio de este segundo Encuentro Nacional de Narrativas. Un aplauso nuevamente para Carolina y muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecer a las organizaciones que han apoyado este evento. Organiza la Alcaldía del Peñol, Todo por mi Gente, la Casa de la Cultura, J. Elías Ramírez, con el apoyo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la empresa Aguas y Aseo del Peñol, el Hospital San Juan de Dios, Gias Ingeniería, Programa de Televisión en Línea TV, Hotel Campestre Santa María de las Aguas, Institución Educativa León 13, Institución Educativa Palmira, Papelería de Don Elkin, Previnservicios, Museo Histórico del Peñol, Eduful, Empresa Autónoma del Peñol, 1714 Hotel Boutique, TV Peñol y también a la librería Grámata que permanece al exterior del auditorio. Queremos hacerles dos invitaciones. Una, al exterior, es decir, en la cafetería. Vamos a disfrutar de un delicioso cóctel como cierre de este Encuentro Nacional de Narrativas. Este es un cóctel preparado por Café Encanto, también una marca peñolense. Y en un ratito tendremos el cóctel o el concierto de cierre con el grupo Color Piel, que estará en este mismo escenario. Queremos pedirles un favor muy especial. Dentro de este teatro, recientemente remodelado y acondicionado con una silletería en la que ustedes pudieron estar cómodamente hoy, invitamos a todas las personas a no consumir bebidas ni alimentos dentro del teatro. Así que por favor les invitamos a disfrutar de su cóctel en la cafetería, en el exterior del teatro, y en un ratito entrar nuevamente acá para disfrutar del concierto. Agradecemos mucho a ustedes y por supuesto les invitamos a disfrutar todavía de la programación que nos queda en el concierto. A los televidentes que nos acompañaron en esta transmisión, muchas gracias por estar disfrutando, compartiendo con toda esta comunidad literaria el segundo Encuentro Nacional de Narrativas en Cuna, su segunda versión en el municipio de El Peñol. Muchas gracias a todos. Feliz noche.